Hola a todos, bienvenidos a Entre Jóvenes Podcast, el capítulo 5. Hola Maris, bienvenida a Entre Jóvenes Podcast. Hola Alejandro, gracias por la invitación. Hola a todos. Gracias a ti por aceptar y poder tomarte el tiempo de venir. Bueno, realmente hoy queremos hablar sobre tu testimonio de vida, queremos conocerte un poquito más y saber pues esas situaciones que todos como jóvenes hemos vivido y que seguimos viviendo, ¿sí? Porque la vida es un montón de situaciones que Dios sabe para qué las pone. Entonces, bueno, empecemos hablando de tu infancia, aquel trabajo que le dieron a tus padres cuando tenías 9 años. Bien, cuando yo tenía 9 años, a mis papás, mi papá era albañil y vivíamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en México, al norte. Y a él le ofrecieron ser director de una casa hogar de niños, una casa hogar para niños que no tienen papás, niños maltratados, que no tienen un hogar o que quizá tienen una familia pero no tienen los recursos necesarios para atenderlos. Eh, Fue una decisión muy difícil porque era mudarnos de ciudad, una ciudad totalmente diferente, sin amigos, sin familia, y para mí era dejar a todos mis amiguitos, mi escuela. Así que nos mudamos a San Luis Río Colorado, Sonora, y ahí comenzó el trabajo de mis papás como directores de una casa hogar cristiana en un ministerio también cristiano. Bueno, y ya que nos cuentas de esto, tú como joven, o bueno, pues en ese momento como una niña, ¿cómo afrontaste el tema de que tus padres al mismo tiempo servían como papás de otros niños, que eran como ese refugio que estos niños también percibían? Si bien al principio creo que no lo sentí tanto porque, bueno, somos 5 hermanas, yo soy la cuarta de las más chicas. Al principio no lo sentí tanto, fue hasta que empecé a crecer, a la edad de 12, 13 años, empecé a pedir esa atención, que yo veía que mis papás vivían en la casa hogar, dormían ahí todo el año, todos los días, y si bien yo también, siempre tenían que estar llevando a los niños a la escuela, a tal niño al psicólogo, a tal niño al médico, a hacer la comida, llevarlos a jugar fútbol, llevarlos a esto, y yo estaba como, y mi tiempo, el tiempo para mí, ¿dónde está? Eh, Al principio no me costó tanto, después sí lo empecé como a sentir, y bueno, mi relación con mi papá siempre ha sido muy fuerte. Siempre ha sido él mi ejemplo a seguir, el pilar en mi vida. Entonces, siempre se tomó un tiempo, si bien no era mucho, pero siempre el abrazo, siempre los buenos días, y de mi mamá siempre la atención. Y ya que fui creciendo un poco más, ya de más grande, entendí que ellos necesitaban también una familia. Dejé de verlos como los niños de la casa hogar y empecé a verlos como mis hermanos. Entonces así no me costó tanto el compartir el amor de mis padres con ellos, sino que entendía que éramos una familia fuera de lo normal, que éramos más de 20 en mi familia, eh, y que bueno, que teníamos que aprender a dividir el tiempo para todos, o si bien aprender a compartir todos el tiempo juntos, hacer que los juegos de fútbol no solamente fueran ellos jugando, sino nosotras siendo parte de la porra o siendo parte de las que llevan algo, o a veces si nos dejaban jugar bien. En lo particular no me gusta el fútbol para jugarlo, pero sí, al principio no me costó, después sí, y después entendí que bueno, estábamos ahí para hacer una familia para ellos también. Y bueno, pues contaste que al inicio te costó un poquito y pues ya estabas en una edad de adolescencia realmente. Y bueno, pues Sí. yo quería, digamos, preguntar si esta situación, mientras que te adaptabas todavía, te llevó a alejarte de Dios. Eh, puede ser una excusa que yo ponga, porque en sí creo que las situaciones no deberían de movernos para alejarnos de Dios, sino que los usamos como pretextos para alejarnos de Dios, ya sea el pecado o ya sea alguna persona, a veces la usamos como pretexto para alejarnos de Dios. Mi papá, bueno, era pastor cuando yo estaba chica, pastor de 2 iglesias, cuando tenía como 6, 7 años,
Y siempre me inculcó el amor a Dios. Mi mamá también, con su ejemplo, con sus palabras, siempre fue el buscar y servir a Dios. Pero ahí es cuando uno ya empieza a tomar sus propias decisiones, si bien somos todavía preadolescentes o adolescentes, empezamos a creer que la podemos toda y que bueno, es mi vida, yo decido. Y sí, empecé a hacer amistades que efectivamente no me hacían bien, empecé a tener conversaciones que no eran buenas y me empecé a alejar poco a poco. Desde los 12 años fui maestra de escuela dominical de primarios, que son los niños de 6 a 9 años, me encantaba, pero aunque estaba presente en la iglesia físicamente, dejé de estarlo espiritualmente, no estaba presente del todo. Y así fue como desde mi preadolescencia y adolescencia empecé a alejarme sutilmente, estando pero no estando. No culpo a mis padres, pero quizás sí, si los hubiese tenido al 100% para mí, se hubieran dado cuenta de cambios en mi persona o se hubieran dado cuenta de amistades que me estaban afectando y que quizá ellos lo hubieran corregido. Pero no los culpo porque sé que estaban haciendo una labor buena con otras personas y no me estaban descuidando del todo. Pero en parte sí considero que fue un factor mínimo que me hizo a mí tomar esas decisiones. Y pues ah, realmente es a veces difícil, ¿sí? Que uno a veces esté espiritualmente también en la iglesia, pues porque, digamos, puede estar mi cuerpo, mi ser en la iglesia, pero mi cabeza y todo lo que yo esté pensando puede estar en otra parte, entonces es algo que siempre ponemos como pretexto para dejar de hacer cosas simplemente porque nuestra carne es perezosa, entonces Así es, es. es algo que pasa muchas veces. ¿Y qué desafíos tuviste, digamos, ya más adelante, que estabas ayudando a tus padres de todas maneras? Ya más adelante, ¿qué desafíos tuviste cuando entraste a la universidad? Y bueno, pues sé que fue en otro país, pero cuéntanos, digamos, cómo fue ese proceso de mudarte a otro país y de empezar casi que una nueva vida. Bueno, gracias a este ministerio en la Casa Hogar, se me abrió la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos muy frecuentemente desde los 16 años. Me costó mucho la cultura, el idioma, porque yo no dominaba el inglés en ese entonces. Y cuando estaba en la universidad, quedé en un intercambio escolar por un semestre. Y me fui a la Universidad de Arizona a estudiar. Yo estaba estudiando comercio internacional e hice materias allá de transporte y logística. En el edificio donde yo vivía, si bien éramos muchos de México y era todo un edificio lleno de mexicanos, había otro edificio a un lado que le decíamos el edificio internacional, porque había chicos de Rusia, había chicos de Japón, había chicos de Alemania, Arabia, y había otro que era el edificio de los árabes. Había puro árabe en ese edificio, tipo 10 pisos o 7, y estaba lleno de chicos árabes, la mayoría de ellos musulmanes. Y el otro edificio, el último, era de chicos de Angola. Así que no solamente fue el choque cultural de México a Estados Unidos, que si bien vivo en frontera y no me costaba tanto porque Arizona hay mucho hispano, mucho latino, sí fue el choque con esas otras culturas que están lejos a nosotros, Angola, Arabia Saudita, por ejemplo, pero pude entablar una muy buena relación con ellos, me hice muy cercana, no sé qué tan bueno haya sido eso, ahora creo bueno, pero en su momento quizá no lo manejé como debí. Empezamos a salir, la escuela era como lo de menos, era para más el interactuar, eh, pero me costó al principio y después creo que para poder caer bien o encajar en ese círculo, si bien en tu país es difícil a veces encajar en tus círculos de amigos por ser cristiana, por no tomar, por no ir a fiestas, por no aquello, ahora con personas de otros países era un poco más difícil. Entonces evité o escondí esa parte de mí
aunque si bien siempre me presentaba y decía, yo soy Damaris, tengo 22 años, soy cristiana, hasta ahí. Era como, nunca, no más hablo de Dios, mucho menos con musulmanes, para caer bien, ¿viste? Entonces, sí, como que no me mostré 100% quien realmente era yo para poder agradar o encajar en ese ámbito, en ese grupo de amigos. Sí, pues a todos nos pasa en algún momento. Cualquier momento de la vida nos va a pasar si no estamos firmes en Dios y no estamos orgullosos de nuestras convicciones. Y pues ya Así que es. nos dices esto, ¿cuándo realmente fue ese encuentro con Dios y que ya dijiste, ya ahora sí, no me importa que me juzguen, voy a decir quién soy realmente? Creo que desde siempre Dios estuvo muy presente en mi vida. Uno, o muchos piensan que por nacer en una familia cristiana ya eres cristiano, pero no es Sí, así. Uno es cristiano cuando uno tiene ese encuentro con Dios y lo aceptas en tu corazón y tienes esa experiencia con el Espíritu Santo y empiezas a amar ese encuentro. Si bien cuando yo tenía 16 años tuve ese encuentro con Dios, experimentar esa relación con el Espíritu Santo, al año siguiente me bauticé, pero siempre volvía a lo mismo, volvía con las amistades, volvía con aquello, siempre cediendo a los deseos de mi persona, de mi carne humana. El año pasado, en mayo del 2019, más o menos, yo caí en una enfermedad, muchas enfermedades que no sabíamos el origen. Empezaba a brotarme toda la piel, íbamos al médico y no sabíamos qué era, empezaba con migrañas, me tenían que medicar. Estuve muy mal y realmente no sabía, se supone que no sabía el por qué, pero en el fondo creo que siempre lo supe. Era esa separación de Dios, que estaba tan mal espiritualmente que ya mi cuerpo físico me lo estaba haciendo saber, que no podía más, que no podía continuar así. Y bueno, decidí dejar mi trabajo, tenía un trabajo muy bueno en Estados Unidos y en México, me estaba yendo muy bien en el área económica. Eh, Me había comprado mi tercer auto, estaba avanzando muy bien, me iba a mudar a mi propia casa, eh, pero sabía, o sea, todo lo material estaba bien, pero mi persona, mi espíritu no estaba bien. Entonces ahí fue cuando sentí que era Dios diciéndome o te enderezas o te enderezas. Acá estoy y me has estado evitando, me has estado ignorando y yo siempre he estado presente. Y es como que cuando llegas al fondo, lo único que te queda es voltear arriba y voltear a ver a Dios y decirle, Dios, perdón, acá estoy nuevamente, ayúdame a salir y ayúdame a verte a ti y no alejarme más. Entonces, cuando dejé mi trabajo, hubo un encuentro, un encierro, así le llaman, en la iglesia de Revive, de la iglesia de Arkansas. Eh, y ahí fue como muy confrontativa la palabra. Si bien yo iba tipo staff, porque era de la joven más adulta, por así decirlo, iba con una mala actitud de, ay, son puros son puros, no quiero, no quiero. Pero toda la palabra que se dio en ese encuentro sé que fue el Espíritu Santo hablando a mi vida de una manera muy particular y salí una persona totalmente diferente. Después tomé la decisión de estudiar en el Instituto Bíblico Río de la Plata, que queda en Argentina, que es donde estoy ahora en Buenos Aires. Y antes de venir, se me abrió una oferta de trabajo en Japón, en Nissan, que es una compañía de autos relacionada a mi anterior trabajo. Después se me abre también la oportunidad de ir totalmente becada al 100% a estudiar medicina a Estados Unidos, que siempre fue mi sueño estudiar medicina. Y estaba como, no sabía qué hacer, instituto, Japón, y un buen trabajo o estudiar. Eh, y bueno, lo dejé todo en las manos de Dios hasta que Él fue el que me direccionó y bueno, acá estoy. Bueno, pues, pues ya nos contaste realmente que Dios estaba presente en tu vida, como nos cuentas, en todo el momento.
estuvo ahí y es en ese momento cuando Dios nos confronta, de cualquier manera nos confronta. Y bueno, pues ya que estás allá en Argentina, ya digámoslo así, estudiando la palabra de Dios, ah, pues quería saber realmente en ese, digamos, en esta pandemia o bueno, en lo largo de este año, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo es tu vida ahora que estás con una relación, digámoslo así, no sé, viva o conectada con Dios? Mira, el estar acá, yo siempre he dicho que no es el lugar, porque Dios está en todas partes, pero sin duda acá uno siempre está constantemente buscando a Dios. Si uno cae, si uno está mal y no quiere orar, hay otra persona que está motivadísima buscando y teniendo una relación con el Espíritu Santo al tope. Entonces es como quieras o no, eso se contagia entre nosotros. Cuando uno está desanimado, ve al otro o el otro va y le da palabra. Ha sido una experiencia que desde que llegué, Dios empezó a darme, pero mal, mal en la salud, mal en el estado de ánimo, cada clase era una confrontación directa, o sea, sin dar vueltas, sin andar rodeando, era como, y aquellos que piensan así, 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 y esto es así, así, y me destruyó todas las ideas, creencias que yo tenía, estereotipos que ponía ante ciertas organizaciones cristianas, qué sé yo. Y cuando empezó la pandemia este año, yo terminaba mi segundo periodo de intensivo, iba a entrar a clásico otra vez, que es por trimestres, y fue ese periodo que creo que fue uno de los más lindos, porque fue un sentir y el escuchar la voz de Dios tan real, hablándome de la necesidad que hay de orar por el prójimo, de la necesidad que hay de hablar en lenguas. Se me venía mucho a la mente el Pentecostés, estar unánimes, estar en oración, permanecer unidos, orando como cuerpo. Y así es cuando la presencia de Dios descendió ese día y todos lo pudieron sentir y lo pudieron vivir y es lo que necesitamos hoy. Dios me hablaba muy presente, no solo a mí, un día estaba en mi habitación y se me venía a la mente el nombre de una amiga y todo el día y todo el día. Y yo tenía sueño y quería dormir, pero era Dios poniéndome el nombre de esa persona. Entonces me levanto y digo, bueno, subo al tercer piso y la busco. Y voy y la busco y me la encuentro en el camino. Y me dice, dama, iba a buscarte a tu habitación porque no sé por qué, pero Dios me estaba inquietando que fuera a verte. Y bueno, yo también nos pusimos a orar en lenguas. Yo sentí que fueron 5 minutos, pero literal pasó más de una hora y comenzamos esta amistad de oración. Empezamos a orar por profesores porque sabíamos que iniciaba algo nuevo, algo a lo que no estábamos acostumbrados, a la virtualidad, a la innovación, a la tecnología. Empezamos a orar por nuestros compañeros que estaban fuera y que no podían entrar por prevención de contagio. Y fue muy lindo sentir ese periodo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si bien uno no siempre va a estar allá arriba, va a haber veces en las que te vas a sentir totalmente mal y más en esta cuarentena creo que si le permitimos al enemigo y le damos cabida, nos destruye. Pero esos momentos con el Espíritu Santo me sirvieron a mí para guardarlos, para atesorarlos. Entonces, si bien el siguiente trimestre estuve trabajando con la escuela de con la escuela de Ministerio Juvenil, hubo un tiempo en el que me desanimé mucho, aún estando acá. Me desanimé, estaba cansada de la rutina, cansada del encierro, pero tenía ese recuerdo, esa vivencia con el Espíritu Santo que añoraba y que tenía presente de meses anteriores. Así que ahora puedo ver que toda esta cuarentena, para aquellos que la supieron aprovechar del todo con Dios, fue algo hermoso, fue una experiencia única, porque nunca más creo que se va a volver a repetir el estar obligadamente encerrados en tu casa con tu familia, que si te quieres ir a una habitación con la única persona con la que vas a poder hablar es con Dios.
Es una experiencia que después, el tiempo, el trabajo, los hijos, ir a comprar la comida, cocinar, cuidar, limpiar, después no te va a dar el tiempo. El saber aprovechar esa cuarentena para tener esos encuentros con el Espíritu Santo y para aprender a amar al otro, a orar por la necesidad del otro, a ser sensibles al dolor ajeno. Nada, ha sido una experiencia difícil, pero si sabemos tomarnos de la mano de Dios, es una experiencia maravillosa y hermosa a la vez. Muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar, ¿qué consejo puedes darle a todos los jóvenes y personas que nos estén escuchando en este momento, viendo de cómo, digámoslo así, que se sienten obligados a ir a la iglesia, a conectarse, a estar ahí, pero su corazón está lejos de Dios? ¿Qué consejo puedes darle para que, digamos, regresen y se automotiven? Un día escuché que mi papá me dijo, porque mi hermanita no quería ir a la iglesia, y escuché que él dijo, así sea que ella quiera, que ella quiera o no ir a la iglesia, va a ir. Aunque esté sentada de mala gana, va a estar escuchando, y yo sé que la palabra de Dios cuando entra en una persona no regresa vacía. Y es algo muy cierto, porque muchas veces fui y me senté nada más por cumplir con un estereotipo como hija de pastor, por cumplir como un estereotipo como maestra de niños, por cumplir como líder de misiones, y mi mente estaba en otra, pero mi corazón seguía estando con Dios. Así que por más desanimado que te sientas, por más lejos que te sientas de Dios, por lo menos haz lo básico. Sigue yendo a la iglesia, sigue congregándote, sigue teniendo buenas amistades que te acerquen más a Él y no que te alejen. Al momento quizá es difícil, pero Dios obra, porque cuando uno realmente conoce a Dios y lo ama, así sea que nos alejemos por un tiempo, nuestro corazón ya le pertenece a Él y somos de Él y nada nos va a poder apartar. Lo único es uno mismo. El único pretexto que podemos poner es el decir, no, pequé, no, estoy mal. Pero no dejes que tu pecado sea un pretexto para alejarte de Dios, sino que sea una necesidad el querer terminarlo y el querer apartarte de eso para acercarte a Dios. Y nada, seguir buscando ayuda, consejería, hablar con líderes, hablar con personas que realmente te van a edificar, no con tu amiguito que está a la par y está haciendo lo mismo que tú o quizá está en cualquiera, sino buscar personas que te acerquen más a Dios y que sepas que te van a corregir. Bueno, muchas gracias por, por ese consejo que sé que a mucha gente le va a llegar y va a poder mejorar su relación con Dios o a poder iniciar una relación con Dios. Entonces, muchas gracias por haber expuesto aquí tu testimonio, tus vivencias, por, digamos, también ayudar a muchas personas que tal vez hayan pasado por lo que viviste o estén pasando. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y tomarte el tiempo de poder estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Fue un gusto, un placer, realmente. Igualmente, bueno, pues todas las personas que nos estén escuchando, viendo, solo recuerden darle like, compartirlo y nada más, pues si ustedes quieren suscribirse, suscríbanse, es su decisión. Entonces, bueno, gracias por todo. Bueno, hasta aquí vamos a estar con otro capítulo, ya después con otra persona, un tema diferente. Y bueno, gracias, Damaris, nuevamente. No, por Adiós. nada. Bendiciones.